Mi esposo vio algo aterrador en la cámara de reversa anoche. ¿Alguien sabe qué pudo haber sido? Anoche, mi esposo estaba trabajando, manejando para Uber Eats. Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando se pasó una vuelta y tuvo que meter reversa para corregir el camino. En el momento en que activó la cámara trasera, vio algo que lo dejó completamente paralizado. En medio del camino había una figura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura. Tenía el cabello largo, negro, cubriéndole el rostro, muy similar al de la chica de El Aro o La Maldición. No se movía, solo estaba ahí, de pie, ocupando el centro exacto de la calle. Esta no es una carretera principal, es una calle pequeña, escondida dentro de un vecindario tranquilo en un pueblo del norte de Arizona, habitado en su mayoría por personas jubiladas. No hay tráfico, no hay ruido, no hay gente caminando por la noche. Mi esposo pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No podía creer lo que estaba viendo. Así que decidió avanzar un poco en reversa para observar mejor. En el instante en que el auto comenzó a moverse, la figura desapareció y volvió a aparecer unos 6 metros más atrás, en un parpadeo. No corrió, no caminó, simplemente ya no estaba en el lugar original. Confundido y aterrorizado, mi esposo volvió a meter reversa para acercarse otra vez. Entonces, ocurrió lo mismo. La figura se desplazó hacia atrás otros 6 metros, como si se teletransportara, sin ningún movimiento visible, sin transición alguna. Esto sucedió al menos 3 veces. Cada vez que él intentaba acercarse, la cosa parecía anticiparlo, manteniendo siempre la misma distancia, como si lo estuviera observando, como si supiera exactamente lo que él iba a hacer. En ese momento, otro auto comenzó a acercarse por la calle. Mi esposo no tuvo opción. Tuvo que avanzar para hacerse a un lado y dejar pasar el vehículo. Cuando miró de nuevo por la cámara, la figura ya no estaba. Se fue. Mi esposo dice que fue absolutamente aterrador. No como un susto común, sino como algo sacado directamente de una película de terror. Un miedo profundo, primitivo, imposible de explicar del todo. Él no es una persona que invente cosas, no es bromista, no consume contenido paranormal, ni siquiera cree en ese tipo de fenómenos. Por eso sé, con total certeza, que lo que vio fue real para él, y yo le creo al 100%. Desde entonces, no deja de preguntarse qué era eso, ni por qué estaba ahí, ni por qué parecía reaccionar a su presencia. Ahora me pregunto si alguien más ha escuchado sobre alguna leyenda urbana, entidad o fenómeno que encaje con esta descripción. Porque lo que sea que apareció anoche no parecía humano. Y lo más inquietante de todo es pensar que, tal vez, si no hubiera pasado ese auto, mi esposo habría seguido acercándose. Y nadie sabe qué habría ocurrido entonces. Un objeto inanimado comenzó a moverse solo después de ver una estrella fugaz en el interior de Australia. Esto ocurrió hace años, en una zona remota del interior de Australia, lejos de ciudades, luces artificiales o cualquier tipo de interferencia humana. Esa noche estaba con mi madre observando el cielo. Hablábamos tranquilamente sobre las constelaciones, señalando estrellas y recordando nombres que ella me había enseñado cuando era niño. Todo parecía normal.
El silencio del bush era profundo, casi absoluto. De pronto, vi una estrella fugaz cruzar el cielo. Fue rápida, intensa, demasiado brillante para ser común. En ese momento sentí una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. No sabría explicarlo, pero el aire se sentía distinto, cargado. Sin saber por qué bajé la mirada y tomé la correa de mi perro que estaba tirada en el suelo. Era solo una cuerda simple, sin metal, sin dispositivos, sin nada fuera de lo normal. En cuanto la levanté, ocurrió algo imposible. La cuerda comenzó a sacudirse violentamente en mi mano. No era un movimiento leve. Se retorcía y vibraba como si tuviera electricidad pasando por ella, como si estuviera conectada a una batería, o como si algo vivo estuviera atrapado dentro, luchando por salir. No sentí dolor, pero el movimiento era tan fuerte y tan inesperado que grité instintivamente y la arrojé al suelo. En el instante que la solté, el movimiento se detuvo por completo. Todo volvió al silencio. Durante la siguiente hora y en los días posteriores, intenté encontrar una explicación lógica. Probé viento, tensión muscular, reflejos involuntarios. Nada. No pude reproducir el fenómeno de ninguna manera. La cuerda era solo eso, una cuerda muerta. Con el paso del tiempo, recordé una historia que mi padre me había contado años atrás. Nunca le había dado demasiada importancia hasta ahora. En la década de los 70, en ese mismo lugar, mi padre estaba dentro de la casa por la noche, cuando vio una luz intensa sobre el bush. No era como una linterna ni como un vehículo. La luz flotaba y se movía lentamente, acercándose a la casa desde una distancia de unos 300 metros. Intrigado, se acercó a la ventana para observar mejor. Cuando apoyó las manos en el vidrio, sintió una descarga eléctrica brutal. Su cuerpo quedó completamente paralizado. No podía soltarse. Estaba pegado al vidrio, temblando de forma violenta, como si una fuerza invisible lo atravesara. Segundos después, fue lanzado hacia atrás con tal fuerza que cayó al suelo. La luz desapareció. Nunca hubo marcas, cables, tormentas eléctricas ni explicación alguna. Ahora, al unir ambos eventos, separados por décadas pero ocurridos en el mismo lugar, no puedo evitar pensar que algo existe ahí. Algo que reacciona a la observación del cielo, a las estrellas, o quizás a nosotros mismos. No sé si fue energía desconocida, tecnología no humana, o algo que no entendemos todavía. Solo sé que no fue normal, y que el miedo que sentí fue real. Si alguien ha vivido algo parecido, agradecería escuchar su historia, porque esto no se siente como una simple coincidencia. Y sigo preguntándome si aquello que vi cruzar el cielo realmente era solo una estrella fugaz. A alguien más le preguntaron si los adoraríamos. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes. No dije nada en su momento porque pensé que podría ignorarlo, dejarlo pasar como otras veces. Pero no pude. La idea sigue regresando una y otra vez, y cada vez se siente más inquietante. Quienes me conocen saben que he tenido este tipo de experiencias desde que era muy pequeño, desde tan temprano que ya ni siquiera recuerdo una vida sin ellas. La mayoría de esas experiencias fueron positivas. Se sentían felices,
amorosas y protectoras. En varias ocasiones incluso recibí lo que solo puedo describir como sanación y protección directa. Nunca sentí miedo. Al contrario, sentía compañía. Con el paso de los años fui aprendiendo más sobre lo que me sucedía. Siempre las entendí como experiencias de tipo espiritual, algo elevado, algo bueno. Como muchos aquí, con el tiempo empecé a tener visiones de grises, también de unos seres azules, que eran absolutamente maravillosos. Y llegué a tener incluso testigos cuando un ovni apareció en mi realidad, en un encuentro cercano e innegable. Hasta ahí todo normal, nada que ustedes no hayan escuchado antes. Pero el mes pasado algo fue diferente. Recibí un mensaje, no una voz común, sino una comunicación clara, directa, que me decía que no tuviera miedo, que ellos venían, que eran ellos que nos conocíamos desde toda la vida, que yo estaba a salvo y protegido, como siempre. Yo respondí sin miedo. Les dije que eran bienvenidos, que no representaban ningún peligro. En ese instante sentí una oleada intensa de alegría, amor y esa sensación familiar de bienestar que siempre acompaña a esas interacciones. Todo parecía normal, reconfortante. Pero una vez que mi aceptación fue clara, algo cambió. Se me presentó una visión, un gris sentado en mi sofá, mirándome, hablándome como si fuera lo más natural del mundo. Honestamente, al principio me pareció algo increíble. Pensé que sería maravilloso que eso ocurriera de verdad. Entonces, el gris hizo una sola pregunta. Me preguntó si los adoraríamos. No si yo los adoraría, no si yo estaba dispuesto. Preguntó si nosotros lo haríamos. No supe qué responder. Dije que no lo sabía. En el mismo instante, la visión terminó. Desde entonces no puedo dejar de pensar en eso. Si todo gira en torno al amor, la luz, la evolución y la protección, ¿por qué necesitarían ser adorados? Esa pregunta me persigue, me incomoda, me da miedo. Quiero dejar algo claro. Estoy sano, tanto física como mentalmente. Mi vida es completamente normal en todos los aspectos, excepto por estas experiencias espirituales, si es que eso es lo que son. Además, no estoy solo en esto. He tenido testigos. He visto pruebas físicas de que algo real está ocurriendo. Por eso no puedo simplemente descartarlo. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Y gracias aún más a quienes se tomen el tiempo de responder. Quiero aclarar algo importante también. No se me preguntó si yo los adoraría, ni se me pidió adorarlos. La pregunta fue si nosotros los adoraríamos. Respondí que no lo sabía porque no tenía idea de quiénes eran ese nosotros, ni cómo podrían actuar todos de la misma forma. Y eso es lo que más me inquieta, porque la pregunta no parecía hipotética, parecía una anticipación. Estas experiencias no me ocurrieron a mí directamente. Las escuché de una persona, pero fueron tan inquietantes que no pude ignorarlas y decidí compartirlas aquí. Todo ocurrió hace muchos años, antes de que existieran los teléfonos inteligentes, cuando los teléfonos apenas servían para llamadas y mensajes básicos. La persona que me lo contó
recibió un mensaje de texto inesperado. No provenía de ningún contacto conocido. No había nombre, solo un número extraño. El contenido del mensaje era aún más inquietante. Consistía en una serie de números sin sentido aparente. Largas secuencias sin palabras, sin signos claros, como si estuvieran encriptadas o formaran parte de algún tipo de código. No parecía un error, ni un mensaje enviado por accidente. La estructura era demasiado precisa, demasiado intencional. Pero lo más perturbador estaba en el encabezado del mensaje. El sistema indicaba que el mensaje había sido enviado desde el año 2028. No una fecha futura programada, no un fallo menor. El teléfono mostraba claramente un año que aún no existía. En ese momento, la persona pensó que se trataba de una broma, un fallo técnico o algún tipo de fraude extraño. Sin embargo, algo no cuadraba. El mensaje no podía ser respondido. Al intentar devolverlo, el número no existía. Guardó el mensaje. Con el paso del tiempo, algo aún más inquietante ocurrió. Algunas de las secuencias numéricas parecían repetirse en distintos contextos de su vida. Direcciones, horas exactas, números de documentos, fechas que luego se volvieron relevantes, como si el mensaje no fuera solo información, sino una marca. Nunca volvió a recibir otro mensaje similar. Nunca pudo rastrear el origen, y con los años, el teléfono se perdió. Pero la experiencia quedó. Lo que más me perturba hasta hoy no es el contenido, sino la sensación que tuvo al leerlo por primera vez. Una certeza fría y silenciosa de que ese mensaje no estaba destinado a cualquiera y de que no fue enviado por error. Ahora me pregunto si alguien más ha vivido algo parecido. Mensajes fuera de tiempo, información que no debería existir aún, señales que parecen venir de otro momento o de otra inteligencia. Porque si alguien o algo puede comunicarse desde el futuro, la verdadera pregunta no es ¿cómo lo hizo? La pregunta es ¿por qué eligió ese momento y a esa persona? Fallo misterioso en una llamada a las 4 a.m. Glitch, coincidencia o algo más. Anoche ocurrió algo muy extraño y sinceramente, no sé si se trató solo de un fallo raro en las telecomunicaciones o de algo más difícil de explicar. Eran alrededor de las 4:10 de la madrugada. Mi esposa y yo estábamos dormidos en nuestra habitación, cuando de repente me despertó el sonido de unos ronquidos muy fuertes. Moví a mi esposa, pensando que ella era quien roncaba, pero el ruido también la despertó a ella. Nos quedamos ambos quietos mirándonos, mientras los ronquidos continuaban justo al lado de la cama. Al principio pensamos que era nuestro perro, aunque nunca ha roncado tan fuerte. Le hablamos para que se detuviera, pero, para nuestra sorpresa, nuestra perra se levantó desde el otro lado de la habitación, que estaba completamente en silencio. Encendimos la luz de inmediato y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el sonido provenía del teléfono de mi esposa. Descripción del sonido. Eran ronquidos muy fuertes, mezclados con una respiración profunda. Sonaba totalmente real y humana, no distorsionada ni robótica. Mi esposa tomó el teléfono, y aquí viene una de las partes más extrañas. Al levantarlo,
Los ronquidos se hicieron más suaves, muy parecido a lo que ocurre cuando mueves ligeramente a una persona real para que deje de roncar. El audio no se detuvo por completo, pero claramente disminuyó. Encendimos la pantalla. No había ninguna llamada en curso. No había llamadas perdidas, ni notificaciones, ni videos reproduciéndose, ni aplicaciones abiertas en segundo plano. Nada. El teléfono estaba en modo no molestar, lo que debería haber enviado cualquier llamada entrante directamente al buzón. Aún así, el sonido continuaba, saliendo del altavoz, solo que más bajo. El audio nunca cambió al auricular. Los ronquidos y la respiración solo se detuvieron cuando mi esposa hizo una llamada desde su teléfono al mío. En ese instante exacto, el sonido se interrumpió de golpe y fue reemplazado por el tono normal de llamada saliente. Después de eso, el teléfono se comportó completamente normal. No apareció ningún registro de llamadas. No hubo notificaciones. El teléfono no se calentó. Lo único inusual adicional fue el comportamiento de nuestra perra después del incidente. Parecía asustada y se negó a quedarse en la habitación, algo totalmente fuera de lo común para ella. No regresó a dormir ahí hasta varias horas después. Eso es todo. Comparto esto para saber si alguien ha vivido algo similar o si existe alguna explicación técnica para lo ocurrido. Soy periodista. Mi trabajo siempre ha sido reportar la realidad dura. Hechos, datos, cosas que se pueden fotografiar, medir y verificar. Mi carrera se construyó sobre la idea de que la verdad es algo sólido, algo que no se quiebra. Nunca busqué fantasmas, nunca busqué a Dios, o al menos eso creía. En enero de 2020, algo se rompió. No fue de golpe. Comenzó como una sensación extraña, difícil de explicar, como si hubiera estática constante en el fondo de mi vida. Ni un sonido real, sino una interferencia invisible, como cuando una señal de radio no termina de sintonizarse. Todo seguía normal, pero algo no encajaba. Luego llegó una voz. No vino de afuera, tampoco de mi mente, como un pensamiento común. Fue clara, directa, sin emoción. Solo hizo una pregunta. ¿Confías en mí? No pensé, no dudé. Respondí que sí. En ese instante mi conciencia se partió. Sentí cómo mi cuerpo físico comenzaba a descomponerse, como si estuviera muriendo lentamente. Podía sentir la carne degradarse, el peso del cuerpo volverse inútil. Al mismo tiempo, y esto es lo que aún me aterra, sentí algo completamente opuesto. Una oleada de amor absoluto, imposible de describir. No humano, no emocional. Algo total, envolvente, que no pedía nada a cambio. Era horror y consuelo al mismo tiempo. No fue una alucinación, no se sintió como un sueño. Se sintió más real que el escritorio frente al que estoy escribiendo ahora. Después de eso, las visiones comenzaron. Durante los meses siguientes, se me mostraron cosas que no entendí en ese momento, pero que me dejaron marcado. Vi un mapa del mundo cubierto por puntos rojos que se expandían sin control. No sabía qué significaba, hasta que el mundo se cerró y la pandemia se volvió real. Vi algo más inquietante, una advertencia sobre una guerra invisible. No una guerra de armas, sino una guerra por la conciencia humana,
por el espíritu, por la atención. Una guerra silenciosa que ocurre mientras la gente cree que nada está pasando. También vi lo que solo puedo llamar un mar de posibilidades. Realidades ramificándose sin fin. Líneas de tiempo que nacen y mueren según las decisiones que tomamos. Entendí que cada elección, por mínima que parezca, abre un camino y cierra miles más. Pero el momento que terminó de romper mi mente fue algo pequeño, algo absurdo. Un día, mientras trabajaba frente a mi computadora, ocurrió un fallo digital. La pantalla parpadeó, se distorsionó, como si algo estuviera interfiriendo. Durante un segundo, el error se reorganizó solo y mostró un texto claro. Era el título de un libro infantil que yo mismo había escrito años atrás. Un libro sobre la muerte. En ese instante, el miedo desapareció, porque entendí que esto no era azar, no era estrés, no era imaginación, era una respuesta. Me tomó años procesar todo esto, años en los que intenté ignorarlo, racionalizarlo, enterrarlo bajo trabajo y rutina. Pero no pude seguir guardándolo. Por eso escribí este informe completo, porque callarlo se volvió imposible. Sigo siendo periodista y trato esto como lo que es para mí, una investigación en curso. Comparto esto aquí porque sé que algunos entenderán que la realidad no es tan firme como creemos, que hay momentos en los que el mundo se vuelve delgado, frágil, como si algo del otro lado estuviera intentando atravesarlo. Si alguna vez sentiste esa estática, si alguna vez tuviste un momento en el que todo se sintió falso, inestable, quiero escucharte. La pregunta final sigue abierta. ¿El mundo se está volviendo más extraño o apenas estamos empezando a prestar atención? Cambios en la percepción sensorial durante mi retirada de tranquilizantes. Recientemente estuve leyendo en internet sobre las llamadas experiencias paranormales, reportadas por personas que han estado privadas de sueño durante largos periodos, debido al consumo agudo o crónico de metanfetamina. A esta droga a veces se le llama la droga del diablo, por los reportes que incluyen personas sombra o entidades demoníacas. No tengo idea de si esas entidades son reales o no, pero esto me llevó a una pregunta personal sobre experiencias que quizá no sean paranormales en sí, sino más bien el resultado de una percepción sensorial intensificada. Para dar un poco de contexto, desde la infancia me he considerado una persona hipervigilante o hipersensible. Esto puede estar relacionado con experiencias de abuso físico durante mis primeros años y con la necesidad constante de mi cerebro de buscar seguridad. Como resultado, la ansiedad ha sido un tema recurrente a lo largo de mi vida. Hace poco más de un año, me vi obligado a vivir de manera independiente en contra de mi voluntad. Durante ese tiempo, comencé a tomar clonazepam a diario en dosis relativamente bajas, a veces combinado con marihuana y cocaína, para poder funcionar mientras trabajaba en las calles de mi ciudad, sin sentirme abrumado por la ansiedad. Hace aproximadamente 2 meses, empecé a reducir y suspender estas sustancias por mi cuenta, sin supervisión médica. Durante mis 2 intentos de dejar el clonazepam, noté que mi mente se volvió naturalmente más activa, más ansiosa y significativamente más sensible que antes, aunque afortunadamente nunca experimenté convulsiones. Sin embargo,
sí viví cosas que aún me cuesta explicar de forma racional, como las siguientes. Percepción de intenciones negativas en otras personas. Por ejemplo, una vez un hombre aparentemente normal se me acercó en la calle y comenzó a hablar conmigo. De pronto, me quedé paralizado, casi como un animal asustado. Más tarde, después de comunicarme con él por mensajes, me di cuenta de que era un estafador. En otras ocasiones, podía percibir rápidamente si alguien se acercaba con interés genuino o con malas intenciones. Y con el tiempo noté que casi siempre tenía razón. A veces bastaba con ver a alguien y sentir que algo no estaba bien, independientemente de su apariencia. Análisis retrospectivo acelerado de mi vida. Con frecuencia revisitaba eventos pasados de forma rápida y en múltiples capas, notando detalles que antes había pasado por alto y que cambiaban por completo la manera en que entendía mis circunstancias presentes. Antes, solía etiquetar estos episodios como despersonalización. Distorsiones en la percepción del tiempo. Hubo días en los que el tiempo parecía estirarse. Las horas duraban el doble y podía lograr mucho más de lo habitual, aunque subjetivamente todo se sentía normal. En otros días, el tiempo parecía comprimirse, como si la jornada hubiera durado solo 6 horas. A medida que avanzó la retirada, estas sensaciones fueron desapareciendo gradualmente. Durante mucho tiempo asumí que se trataban de alucinaciones o del resultado de una ansiedad creciente y de una actividad neuronal excesiva. Sin embargo, al considerar la creencia ampliamente extendida de que los animales, cuyos cerebros se piensa que procesan la información más rápido que los de los humanos, pueden percibir presencias o estímulos que nosotros no podemos, y que históricamente, prácticas como la brujería a menudo se asociaban con la ingestión de sustancias psicoactivas para comunicarse con entidades espirituales. De ahí la relación entre la hechicería y la farmacia. Comencé a preguntarme, ¿es posible que el filtro de la conciencia pueda alterarse por cambios en la química cerebral, permitiendo potencialmente el acceso a experiencias extrasensoriales o a aspectos de la realidad que normalmente están fuera de nuestro alcance? Me interesaría conocer sus opiniones al respecto. Compartiendo una experiencia que tuvo mi mamá mientras meditaba. ¿Alguien ha vivido algo similar? Quiero compartir una experiencia que tuvo mi mamá mientras meditaba. Ella me pidió que la publicara para saber si alguien más ha vivido algo parecido. Durante una sesión de meditación con yoga, ella estaba de pie en una postura con forma de estrella, cuando algo inesperado comenzó a ocurrir. Empezó a ver pequeños seres, casi como figuras diminutas. Uno de ellos parecía llevar algo parecido a una capa. La sensación no era agresiva, pero sí muy directa, como si la estuvieran regañando suavemente, diciéndole algo como: ¿por qué no habías vuelto? Queríamos verte. Ella había dejado de asistir a las sesiones de meditación por un tiempo. Cuando la clase pasó a Shavasana, la experiencia se volvió más intensa. Podía verlos con mayor claridad. Al principio sintió un poco de miedo porque no entendía qué estaba pasando. Pero uno de los seres la tranquilizó, transmitiéndole una sensación de calma, como diciendo: no te preocupes, todo va a estar bien. No se comunicaban con palabras como lo hacemos nosotros. Era más bien a través de sonidos,
sensaciones o una comprensión intuitiva. Aún así, la comunicación era clara y directa. En un momento, ella se preguntó internamente, ¿por qué los estoy viendo? ¿Qué quieren de mí? Y entonces tuvo una certeza muy fuerte, no un pensamiento, sino un conocimiento profundo, de que cuando ella medita emite una luz azul muy intensa. Sintió que estos seres pueden percibir esa luz, que se conectan con ella a través de ella, y que por eso pueden verla y ella puede verlos. También sintió que podía conectarse con ellos cuando quisiera, incluso con solo mirar el cielo. Al principio pensó que estaba viendo hormigas, pero luego se dio cuenta de que no lo eran en absoluto. Había varios de estos seres, no solo uno. Toda la experiencia se sintió pacífica y armoniosa, sin ningún mensaje negativo ni amenazante, solo una sensación de conexión. Ella la describe como una experiencia muy hermosa y real. No sintió que estuviera soñando ni imaginando cosas, sino que algo auténtico ocurrió durante esa meditación. Comparto esto con respeto y con la mente muy abierta. ¿Alguien aquí ha vivido algo similar durante la meditación, como ver seres, luces o comunicarse de formas no verbales? Como conocí a lo que he llegado a llamar el artista. Me cuesta saber por dónde empezar. Soy un hombre de 44 años recién cumplidos, y esta experiencia en particular ocurrió el 16 de marzo de 2021. Técnicamente, eso me hace tener casi 5 años de edad, por lo de renacer y todo eso. Haré lo posible por mantenerlo breve, pero siendo honesto, esto fue la culminación de un hombre desesperado y hecho pedazos, que estuvo muy cerca de no lograrlo. Primero tengo que dar un poco de contexto. Fui criado en el cristianismo, pero nunca pude aceptarlo del todo. Mi intuición simplemente no me lo permitía. Conforme fui creciendo, empecé a cuestionar cosas que hacían que la gente casi se estremeciera. Entiendo que tenían miedo, pero, aún así, nunca obtuve respuestas reales sobre muchas cosas, así que terminé guardándome esas preguntas. Aún así, aprecio algunas de las historias. Cuando tenía alrededor de 25 años, iba manejando solo, algo que me encanta, y pensé, Salomón fue un hombre grande y sabio, y Dios se le apareció en un sueño preguntándole qué deseaba realmente. Salomón respondió que quería conocimiento, pero también la sabiduría para usarlo correctamente. Y eso le fue concedido. Así que pedí lo mismo. Me pareció lo correcto, especialmente para mi situación. Lo primero que llegó a mi mente en ese momento fue esto. El cerebro es un dispositivo de traducción que comunica la voluntad del espíritu mediante la manipulación eléctrica del cuerpo. ¡Boom! Mi mente explotó. Con el paso del tiempo, ocurrieron muchas cosas y finalmente me alejé del cristianismo. Es demasiado para desmenuzarlo ahora. Siento que justo a los 37 años estaba parado en el horizonte de eventos de mi propio abismo, simplemente mirando hacia adentro. Fue entonces cuando la conocí a ella, la que me empujó. Desde finales de 2019 hasta esta experiencia, busqué en todas partes. No sabía realmente nada sobre mí mismo, así que me sumergí en la psicología. Me he vuelto muy humilde en este viaje, lo explicaré más adelante. Así que por favor entiendan que no me estoy echando flores cuando digo que aprendo rápido y que ya tenía una comprensión profunda de la física.
Simplemente estoy usando las herramientas que me fueron dadas. Mientras me adentraba más y más en mi propia oscuridad, en algún punto declaré: estoy buscando a quien esté en la cima, la verdad. Si no obtengo una respuesta pronto, significa que no habrá consecuencias por tomar mi vida en mis propias manos. Pero llegó el día en que entendí cómo la procrastinación me salvó la vida. El 16 de marzo estaba fumando marihuana, algo que no había hecho en un tiempo. Y en lugar de quedarme atrapado en la paranoia, la atravesé mentalmente como un cohete. Decidí irme a casa, y en el momento en que tomé esa decisión, comencé a ver un patrón formarse en los pensamientos que cruzaban mi mente. En ese entonces vivía con mi hermana, y mientras me dirigía hacia allá, todo lo que había aprendido empezó a regresar a mí, como un rastro de migajas de pan. A medida que me acercaba a la casa, decidí hacer un experimento conmigo mismo. Soy introvertido, así que quería ir directo a mi cuarto, pero en lugar de eso, quise ver si podía romper ese impulso y elegir ser extrovertido en el momento. Y eso hice. Hablé unos minutos, pero la conversación tomó rápidamente un rumbo incómodo y supe que, en realidad, yo estaba persiguiendo otra cosa. Mientras atravesaba la reja de malla metálica y me daba la vuelta, los 5 o 6 perros de mi hermana estaban ahí de alguna manera, simplemente sentados, rodeándome. Fue ahí donde sentí una presencia poderosa. No en uno solo, sino en todos. Se sentía como la misma cosa en cada uno. Familiar, pero, joder, increíblemente poderosa. Les dije directamente a los perros: voy a ir por una bebida, ¿sí? Solo como excusa, porque no tenía idea de qué estaba pasando. Entré por la puerta principal. Hay un comedor pequeño y justo enfrente está la cocina. Caminé hacia la cocina y mi mente acelerada se apagó de golpe. ¿Sabes esa sensación? Absolutamente nada. Incluso olvidé que quería una bebida. Me reí de ese momento tonto, sabiendo que tendría que volver afuera para recordar. Pero cuando pasé junto a la mesa, sentí el calor de una mano izquierda sobre mi hombro izquierdo y al mismo tiempo, lo que imagino que se siente como un rayo atravesándome. Caí sobre las sillas agarrándome el pecho, pensando que estaba teniendo un ataque al corazón. Pero enseguida me puse de pie y miré alrededor. No había nadie. Dije en voz alta: ¿Hola? Nada. De hecho, no podía escuchar nada. Entonces, con la mente completamente en silencio, un pensamiento pasó lentamente por mí. Todo lo que tienes que hacer es creer. En ese momento escucho, siento y percibo: Jacob, lo lograste. Has desbloqueado la siguiente puerta. Y como no queríamos que tu tristeza te consumiera, nos revelamos a ti. Solo puedo describir este momento, esta voz, este ser, como si toda la vida misma se hubiera girado hacia mí, incluyéndome, y hubiera hablado al unísono. Me siento completamente abrumado por la familiaridad, el poder y la paz absoluta que experimento en este instante. De hecho, me cuesta incluso escribir esto por la carga emocional del recuerdo. Entonces, un ser toma mi mano derecha y dice: ven, hay mucho que debes ver. Salgo de mi cuerpo y soy llevado, fuera, hacia arriba, fuera de todo y de nada.
a una velocidad imposible de comprender. Siento cómo la información se transfiere dentro de mí, mientras señala lo que resulta ser la Tierra. Lo que veo es el estado energético del planeta, que desde esa perspectiva parece un líquido. Me muestra específicamente cómo las energías similares tienden a agruparse. En ese momento, asumí que eran energías positivas y negativas, pero es algo mucho más profundo. Me fue mostrado que de ahí proviene el espíritu, y mediante una analogía salvaje, magnífica y brillante, de pronto, aparece frente a nosotros un tazón con agua. Toma algo parecido a un gotero y extrae una sola gota, que representa el alma. Luego, al soltar la gota de vuelta en el tazón, soy llevado dentro del agua para ver cómo las moléculas se mezclan nuevamente. Este es el ciclo, hasta que uno logra romperlo resolviendo el enigma. De esta forma, la gota aparece intacta y avanza hacia el siguiente gran misterio. Después de todo esto, escucho que dice: «Ven, habla con nosotros». Cuando pregunto, ¿dónde están?, me doy cuenta de que estoy hablando otra vez desde mi cuerpo, pero estoy arrodillado frente al fregadero de la cocina, llorando con la gratitud más profunda que he sentido en la vida. Justo después de hacer esa pregunta, mi gatito favorito, Ronin, entra a la cocina, me mira y dice: «Hola». Rompí en llanto aún más profundo y dije: «Estoy tan honrado de que hayas venido a mí de esta forma». Cuando salí de lo que sea que carajos haya pasado, me di cuenta de algo importante. Lo que ocurrió fue que fui llevado a un estado de conciencia en el que no tenía ideas preconcebidas ni conceptos sesgados sobre lo que eso es. Vi y hablé con el Creador real y verdadero, en una forma que pudiera comunicarle a otros. Por eso lo llamo el artista. No es bueno ni malo, ni encaja en ninguna etiqueta. Simplemente es. Soy humilde porque fácilmente podría ser contado entre los últimos del mundo. La mayoría de las personas que me conocen como el perdedor, el fracaso, el que siempre la arruina. No me gustan las cosas que he hecho, pero ahora tengo un propósito. He sido restaurado en algo nuevo. Los últimos 4 meses han sido casi igual de profundos. Esa es una historia para dentro de 1 o 3 días. Ahora, necesito dormir. Empiezo a sentir que soy un visitante en este planeta. Desde hace años tengo el hábito de salir a caminar largas distancias, solo para conectar con la naturaleza. Es algo antiguo, casi instintivo, y últimamente he intentado retomarlo con más fuerza. Camino descalzo cuando puedo, toco la tierra, los árboles, observo las texturas de las hojas y la corteza. Practico lo que muchos llaman grounding. Sentir el suelo, sentir el peso del cuerpo, escuchar el entorno. Normalmente estas caminatas me hacen sentir tranquilo, vivo y en paz, como si el mundo tuviera sentido por unos momentos. Pero algo ha cambiado. He vivido en muchos lugares del mundo. He amado ciudades, montañas, bosques y costas. Sin embargo, desde hace un tiempo, una sensación extraña se ha vuelto cada vez más fuerte, más clara
y más difícil de ignorar. Este planeta no se siente como mi verdadero hogar. No es una idea que venga de películas o libros. No es fantasía. Es una certeza silenciosa que aparece cuando estoy solo, caminando entre árboles o mirando el cielo. Una voz interna que no habla con palabras, pero que insiste. No perteneces del todo aquí. Siento como si estuviera en la tierra solo de paso, como si mi función fuera aprender, observar, experimentar y nada más. Como si mi alma estuviera jugando un papel temporal, usando este cuerpo como un vehículo. A veces pienso que mi verdadero hogar está en otro lugar, muy lejos de aquí. No necesariamente otro planeta físico, quizás otra dimensión, otro plano, otra realidad. Lo más inquietante es que esta sensación no me asusta, me calma. Como si, al aceptar que nada es completamente real, el miedo desapareciera. Las preocupaciones humanas, el trabajo, el dinero y el tiempo, pierden peso. Me descubro pensando, si solo estoy de visita, entonces no necesito tomarme nada tan en serio. Puedo relajarme, puedo observar, puedo aprender. Pero al mismo tiempo, esto no se siente normal. A veces cuando camino, tengo la impresión de que la tierra me observa, como si algo antiguo y profundo supiera que no soy completamente de aquí. Los árboles parecen demasiado atentos. El silencio se vuelve denso. El viento suena distinto. Y en esos momentos me invade una pregunta que no quiero formular en voz alta. ¿Y si algunos de nosotros no somos humanos en el sentido completo? ¿Y si ciertas conciencias no nacieron aquí, sino que fueron enviadas, insertadas o sembradas? No digo que sea especial, al contrario, siento que hay muchos más como yo. Personas que cargan una nostalgia que no pueden explicar, una sensación de hogar que no existe en este mundo. Es liberador, pero también perturbador. Porque si mi alma realmente pertenece a otro lugar, ¿qué soy entonces? ¿Un huésped? ¿Un observador? ¿O algo que olvidó quién era y por qué vino? No lo sé. Solo sé que, cuanto más camino por este planeta, más siento que no me pertenece y que yo tampoco le pertenezco a él. Aquí va algo que me acaba de pasar. No es nada demasiado loco y estoy seguro de que a muchas personas les ha ocurrido. Ya sabes, cuando estás en una habitación oscura, con los ojos completamente cerrados, bien apretados, pero aún así es como si pudieras ver todo lo que tienes enfrente y a tu alrededor. No es exactamente ver, es algo diferente. Como si tus sentidos estuvieran intensificados, al punto de que necesitas tocarte los párpados para asegurarte de que realmente están cerrados. Definitivamente se siente como vibras psíquicas del tercer ojo. Lo diré así. Y ahora que lo pienso, esto me recuerda de golpe a una experiencia muy específica que me gustaría compartir rápidamente, si no les molesta. Debo decir que fue una experiencia bastante alucinante. Hubo una vez en que experimenté leer la mente de un desconocido de manera completamente espontánea, con una claridad total, justo antes de que él pudiera decir lo que estaba pensando. Yo ya lo había escuchado en mi cabeza, lo suficientemente rápido como para decirlo antes que él. Luego llegó el momento de tomar su nombre para el pedido. Esto ocurrió en el trabajo. Y justo cuando estaba a punto de decirlo,
Lo interrumpí de golpe y dije: «No, espera. ¿Chris?» Lentamente, él me entrega su tarjeta de débito para cobrar. La volteo para leerla y ahí estaba: Christopher. No recuerdo su apellido, eso no lo capté. Los dos nos quedamos completamente en shock. Fue realmente perturbador. Literalmente se sentía como si estuviera interceptando físicamente sus pensamientos de la nada. En ese momento me di cuenta de algo. Leer la mente es real. Y si yo lo hice por accidente, de forma casual, eso me lleva a pensar que es algo que todos tenemos la capacidad de hacer. Simplemente no somos conscientes de ello. Este superpoder está dentro de nosotros, ahí, dormido, suprimido, mientras que la opinión general es que es imposible. Algunos dirán que quizás solo un 1% de personas muy raras y dotadas pueden hacerlo, pero yo no estoy de acuerdo. Estas mentes son capaces de muchísimo más de lo que creemos posible. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque colectivamente aceptamos como un hecho que esto es imposible. ¿Qué rayos? No, para nada. ¿Cómo podemos permitirnos estar tan fácilmente limitados? Muy a menudo, desde temprana edad, nos dicen que ciertas cosas no son posibles y nos enseñan a aceptarlo como un hecho, cuando definitivamente no lo es. Dejemos de poner estas cercas invisibles hechas de falsos hechos que nos detienen. ¿O ustedes qué creen? Después de décadas intentándolo, creo que podría haber descubierto la razón del mal, la razón del libre albedrío, como principio universal. ¿Y por qué el amor es la respuesta? Y quiero intentar aliviar sus corazones. Antes que nada, permítanme darles el contexto. Saltándome muchos detalles, llegamos a un punto que con frecuencia aleja a las personas de la religión y la espiritualidad, o se queda atorado como una espina en la garganta de muchos practicantes espirituales o religiosos. El mal. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hace que un Dios bueno permita las atrocidades que tantos han sufrido? No existe una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Todas las respuestas terminan dando vueltas, diciendo cosas como: está más allá de nuestra comprensión o tú elegiste eso. Pero ninguna proporciona un marco tangible que permita sanar de verdad y acostumbrarse a la idea, porque carecen de razones paso a paso para todo. Además, creo que muchos de nosotros hemos sentido que, si tuviéramos la opción, simplemente chasquearíamos los dedos y acabaríamos con el sufrimiento para siempre. He luchado contra esos pensamientos y esa necesidad de comprensión durante décadas, y creo que por fin lo he encontrado. Tuve una epifanía hace 2 días y quiero compartir mis pensamientos con ustedes, porque creo que incluso, si no estoy completamente en lo correcto, he captado suficiente de la verdad como para ofrecer al menos un punto de apoyo mucho más sano y útil para quienes han estado librando la misma batalla. Esto siempre se aplica tanto a la comprensión no dualista de Dios como a la versión creacionista de Él. Así que es una idea bastante inclusiva, aunque por transparencia debo decir que hablo desde una perspectiva no dualista. Antes de entrar en la idea principal, necesitamos añadir a la mezcla una creencia que siempre he sostenido: que el verdadero y correcto sistema de jerarquía espiritual es la tiranía de la bondad. Obligas a las cosas y a los seres a actuar correctamente entre sí y consigo mismos, lo que da como resultado su felicidad. El libre albedrío
solo se permite dentro de un espectro en el que no pueda cruzar hacia territorios de comportamientos viles, que llamaríamos mal, que por definición es algo extremo y no simplemente ser grosero o robar una galleta. La gente suele reaccionar con fuerza contra esta idea, pero si no estuviera hablando de metafísica, sino de crianza, cualquier persona sensata estaría de acuerdo en que el bien es más importante que el libre albedrío. ¿Permitirías que un niño se lave la cara con ácido si así lo deseas? ¿O ignorarías su voluntad y lo obligarías a usar agua y jabón? Porque eso es lo que dará como resultado su bienestar. Por eso, conocer esta creencia que he tenido es vital para comprender los puntos que siguen. Ahora imaginemos a Dios. En mi imaginación, para este ejemplo, es un gran campo de pura existencia en el que todo sucede, pero que también es consciente, de manera similar a nuestra experiencia del yo como humanos. Ahora bien, este ser, hecho de todo, no posee perfección religiosa como una cualidad. Todo lo posible ocurrió al mismo tiempo en el momento en que este ser apareció, tomó conciencia, o como queramos expresarlo. El punto es que los contenidos que este ser tenía eran abrumadores, caóticos y confusos para él. Debido a esto, creó avatares de solo partes específicas de sí mismo, para experimentarse a sí mismo en fragmentos y desde todos los ángulos posibles. Eso somos nosotros, las personas, los animales, las plantas, los objetos, los eventos y todo lo demás que conocemos y no conocemos durante la experiencia humana. Resulta que Dios también tenía cualidades negativas como partes de sí mismo, del mismo modo que todos tenemos defectos. Y ahora llegamos al tema principal. Dios finalmente decide que el amor es mejor y siente un amor universal hacia todos y hacia todo. Pero al mismo tiempo existe ahora en un estado complicado donde cada átomo de sí mismo posee plena autoconciencia, piensa y existe como si fuera un ser separado. Y aún así cada uno de ellos es plenamente Dios. No pueden ser otra cosa. Así como tanto el océano como cada una de sus gotas son exactamente el mismo H2O, independientemente de la cantidad. Entonces, de la misma manera que una persona que quiere mejorar y corregir sus defectos, Dios decide avanzar hacia un yo, completamente basado en el amor, la mejor versión posible de sí mismo. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué hacer con las partes que son malvadas y están hechas de cualidades negativas? Tenemos algunas opciones que podemos analizar y elegir. Premisa: no podemos simplemente sacar algo fuera de Dios, porque Dios es todo lo que existe. Así que no puede haber un lugar al que Dios arroje cosas fuera de sí mismo. Imaginemos que Dios decide aislar esas partes, el mal, en algún reino donde solo existen entre ellas. Básicamente, se crea un infierno, porque todos los habitantes de ese lugar se hacen las peores cosas posibles unos a otros todo el tiempo. Así que sí, aislamos el mal en un solo sitio y el resto queda libre. Problema resuelto, ¿no? Pues no. Al menos no desde la perspectiva de Dios, porque aunque el 99.9% de la galaxia celebre, tú ahora existes observando y experimentando constantemente a esos seres encerrados, atormentándose entre sí. Y no olvidemos que los amas, no solo porque son tú, no solo porque puedes existir de otra manera que no sea amándolos, sino porque además no lo imaginas. Sabes con certeza que, por ejemplo, el imbécil cruel número 1 podría ser literalmente un Jesús o un Robin Williams si eligiera el amor y una mejor vida.
Así que incluso si eres un Dios responsable que ignora sus propios sentimientos y deseos, incluso si decides soportar este dolor inimaginable de ver partes de ti mismo y al mismo tiempo a quienes ves como tus hijos, sufrir en el infierno para mantener a salvo al resto de tus hijos, ¿por cuánto tiempo lo haces? Eres eterno. No hay un final. ¿Mantendrías para siempre a partes de ti que sabes con absoluta certeza que podrían llegar a ser, como mínimo, un Jesús o seres igualmente altruistas y buenos, atrapadas en el tormento? Los mantendrías encerrados, como dejar una piedra podrida tal como está y solo cubrir el olor con una menta para que el resto del cuerpo no lo perciba. O finalmente, incluso después de una cantidad de eones imposible de imaginar, decidirías que necesitan ser sanados y liberados de nuevo. Creo que está claro que debe llegar un momento en el que finalmente los liberas. Así que, dejando esto claro, vemos por qué la idea de encarcelar todo lo malo en una parte remota y aislada de la realidad no funciona desde una perspectiva universal y a muy largo plazo. Entonces, si encarcelarlos no es una opción, ¿cómo los integramos de nuevo? Podríamos forzarlos a un planeta como la Tierra, donde un velo del olvido cubra el lugar y los seres malvados queden desconectados de su yo esencial, de modo que vivan de acuerdo con reglas adecuadas y actúen como si fueran buenos. Eso debería solucionar el problema, ¿verdad? Pues no, porque una vez más, desde la perspectiva de una eternidad interminable, tarde o temprano tendrías que liberarlos de un planeta así. O bien, como fragmentos de Dios, si suficientes de ellos deciden liberarse por sí mismos, no habría nada que pudiera detener su voluntad. Entonces, ¿qué sucedería cuando regresen a su yo esencial, al que tenían antes de esas experiencias? Pues que siguen siendo malvados, y el mal suele ser débil, patético e inmaduro. No tendrán la capacidad moral o intelectual para decir algo como: sí, agradezco haber sido forzado a una vida buena durante eones. Más bien, reaccionarían con algo como: ¿cómo te atreves a ponernos en un lugar donde no podemos hacer lo que queremos? Y así, si nuestro objetivo es integrarlos y lograr que elijan el amor por su propia voluntad, una solución de este tipo solo haría que se entierren más profundamente en su estado negativo actual y que corran en la dirección opuesta, impulsados por el resentimiento de que algo les fue impuesto. Creo que se vuelve claro porque el enfoque basado en la fuerza es excelente y funciona únicamente cuando nos centramos en el yo, con el que nos identificamos como humanos, y en aquellos a quienes queremos, mientras somos capaces de no amar a otros. En esa situación, sí, el poder del terror y de obligar al mal a comportarse correctamente puede convertir muchos lugares en espacios grandes y maravillosos. Pero si lo observamos desde la perspectiva de Dios, que ama todo, que es todo, y que no busca solo una solución temporal, sino la integración real de todo en el amor, entonces el enfoque forzado se vuelve imposible para alcanzar ese objetivo. Esto explicaría por qué el libre albedrío es la regla suprema de la realidad. Sí, tiene muchos defectos. Sí, está limitado en muchos lugares. Y sí, es absurdamente frustrante y difícil haber hecho que todo tenga que aprender y comprender las cosas por sí mismo, en lugar de poder forzarlas o simplemente transferirles esa comprensión profunda para que se vuelvan buenas. Pero al mismo tiempo, solo de esta manera, cada átomo de Dios puede elegir el amor y la bondad, y que eso sea su verdad esencial. Esta es la única forma de eliminar el mal de manera auténtica, cuando ya no queda nada que esté interesado en ser malvado. Aún así,
Es bastante claro lo absurdamente largo que será el proceso si lo pensamos desde nuestra percepción del tiempo, más o menos lineal. Así que ahora llegamos a una conclusión. El mal debe tener libertad total para manifestar su esencia y existir sin restricciones en su autenticidad. Y aquí entra el tema del amor. ¿Es molesto? Sí. ¿Es injusto? También. ¿Sería maravilloso poder chasquear los dedos y obtener el resultado final de inmediato? Sí, otra vez. Pero, ¿podemos hacerlo? Lamentablemente no. Así que la única manera es amar a esos imbéciles dañinos lo suficiente como para que, finalmente, algo atraviese sus cabezas y corazones duros y entiendan por qué es una forma de existencia mejor vivir en el amor y tener las necesidades satisfechas con otros y por otros, desde el amor, en lugar de hacerlo a costa de los demás. Ahora, dejemos algo muy claro. Este enfoque no funciona de inmediato ni desde la perspectiva del yo encarnado. Hay personas tan dañinas que mostrarles bondad solo las envalentona para hacernos daño. Y desde la perspectiva de una persona en la tierra, con una identidad concreta, nombre y apellido, esta no es una forma eficaz de vivir la vida. Necesitamos protegernos, separarnos, defendernos y establecer límites claros con un no. Pero, como alguien dijo una vez de forma muy acertada en esos foros, puede ser un no desde el amor, en lugar de un no desde el odio. Así que debemos separar el enfoque que es efectivo y correcto desde la perspectiva del ser encarnado, del enfoque que es correcto desde la perspectiva de Dios y de la eternidad. En un sentido eterno, a lo largo de muchas vidas, quienes son malos deben interactuar suficientes veces con el amor como para que éste, poco a poco, termine atravesándolos y los haga cambiar gradualmente hacia una orientación basada en el amor. Pero desde la perspectiva de una sola vida, cada persona debe equilibrar cuánto amor ofrece sin cruzar la línea de permitirse ser dañada, porque entonces se reduce el amor hacia uno mismo. Ese amor no es menos importante que el amor hacia cualquier otro. Volviendo al punto central, el mal debe tener libertad para hacer lo que es en cada momento, igual que todas las demás partes de la realidad. Y si existen opresores, entonces también deben existir víctimas. Aquí llegamos a una idea profundamente inquietante: la necesidad metafísica de las víctimas. Suena horrible, así que exploremos cómo puede mitigarse esto desde la perspectiva de Dios, sin bloquear el progreso hacia nuestro objetivo de que todo elija el amor. Podemos tener reinos y planetas donde el mal exista y aprenda, simplemente existiendo, y con suerte, encontrándose poco a poco con suficientes personas y experiencias formativas que inicien su camino hacia el amor y la bondad. Desde ahí, aparece una posibilidad razonable para entender por qué algunos elegirían vidas difíciles. Si algunos deben ser víctimas, entonces seres profundamente basados en el amor asumirían ese papel para que otros se salven de ello. Si el mal tiene el potencial de convertirse en la bondad más profunda, entonces otros, los héroes, decidirán encarnar a su alrededor con la esperanza de ser parte de la fuerza que los empuje hacia el bien. Algunos de nosotros subestimamos la tarea, claro. Otros se equivocaron al cargar con mucho más de lo que podían manejar. También. La espiritualidad no es un cuento de hadas, es simplemente la realidad, y no tiene mecanismos mágicos que eviten elecciones imperfectas, especialmente cuando ya hemos establecido por qué el libre albedrío puede estar por encima de muchos otros valores dentro del gran esquema de las cosas. Volveré a esta publicación si olvidé incluir algo.
Pero creo que esta idea ofrece por fin una explicación razonable de por qué las cosas son como son. Y aun si hay errores en ella, proporciona un punto de partida mucho mejor para seguir reflexionando que parecer perdidos en la oscuridad. Espero que algunos de ustedes, quienes han pasado por mucho, quienes se acercan a la espiritualidad desde el entendimiento lógico y quienes luchan con la idea de por qué se permite que el mal exista si hay un ser benevolente en la cúspide de todo, esto les brinde al menos un poco de paz. Espero que les ayude. Gracias por escucharme y mucho amor para todos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.